Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir entonces ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino por el que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo, ¿verdad?, lo que estamos escuchando. Aquí estamos siempre con el Evangelio de San Juan, ya en esta quinta semana, ya estamos en el ciclo C, recordemos. Por eso es que tenemos estos evangelios maravillosos que hoy la Iglesia nos presenta en una forma catequética y en una forma bien continuada. Aquí una palabra muy importante que nos dice: les aseguro, dice, ¿verdad?, que la verdad les hará libres. La verdad les hará libres. Esto es lo que el Señor nos asegura. Yo les aseguro que verdaderamente la verdad, caminar en la verdad es lo que nos lleva a la libertad de los hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, si nosotros queremos engañarnos, ¿verdad?, porque eso humanamente podemos engañarnos, pero porque, como decíamos del primer día de nuestra Cuaresma, con el miércoles de ceniza, nosotros muchas veces queremos engañar a los demás. O sea, a mí me podés querer engañar, y puede ser que me engañes también, ¿verdad? Pero no es luego tanto que me engañes a mí, que yo te crea o no te crea, sino que sos vos mismo. Por eso te habla de la verdad, les hará libres. Porque vos siempre vas a estar encerrado y vas a estar condenado en vos mismo. Encerrado, no vas a ser libre nunca. Si vos estás robando, y vos sin falta vas a saber que estás robando. Si vos estás haciendo lavado de dinero, vos sabés muy bien que estás haciendo lavado de dinero. ¿Entendiste? Si vos estás haciendo injusticia, estás entonces firmando cualquier cosa o estás votando por cualquier cosa, vos sabés que estás haciendo mal. Y esa es mentira. Entonces no vas a estar nunca libre, vas a estar atado. O sea, te estás condenando a vos mismo. Bueno, queridos hermanos, pero el Señor ciertamente que mira más allá. Ñandi Yago, al final de cuentas, es muy misericordioso, porque el tiempo de Cuaresma, quinta semana, ya estamos en estos días, ¿verdad?, finales, vamos a decirle así, es ya miércoles 9 de abril, entonces nos invita a tomar las riendas de nuestra propia vida en nuestras manos. La verdad les hará libres. Vamos a procurar liberarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestros engaños. ¿Y eso cómo se hace? Y aquí te dice todo lo contrario que tenemos que hacer. Cuando le dice: nosotros somos hijos de Abraham, no le dice: ¿pendas hijo de Abraham? ¿Y cómo que no? Si nosotros, etc. ¿Saben por qué le dice? Porque ustedes son mentirosos. Abraham no obraría de esa manera, así como ustedes dicen. Es entonces cuando nosotros
de repente decimos o reaccionamos y por ahí decimos, no, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero entonces, ahí Jesús te va a decir, no, mi hijo, ¿dónde andas? Es cristiano. De eres la cristiano, porque ya bautizar, ya por la de primera comunión, ya por la de confirmación, remendar, por la iglesia, todo lo que vos quieras. Pero pe andas en el cristianismo. Esos son elementos consecuenciales, es decir, consecuencia de que realmente vos sos cristiano. Y entonces, ¿qué es ser cristiano? Y aquí está, la verdad. La verdad es aquello que te va a liberar para que puedas vivir después todos tus sacramentos, porque sacramentum en latín quiere decir algo que se ve, lo que se ve, signo visible de aquello que vos estás viviendo. Allá es llave, allá ve la llave de Mondán, de Yapún, de Corruto, de Ereín, de Argel, de Yapún, no sé lo que vos quieras, Pella por la pendelita de todos los pecados habidos y por haber. Y ahí entonces vamos a descubrir y vamos a entender qué es lo que somos entonces. Así es que, queridos hermanos, ñañe moí, peñan de ya no debe, ñañe pomoía lleva, ya llevé su peñan de yara, ella por yahu mina yereje lleva, ella por yahu ere koshere, ñan de yara, ese, esto, en bohuese angaipá, porque quiero cambiar, quiero ser diferente. Tiempo de cuaresma, tiempo de misericordia, pero la verdad es aquella que nos hará libres. Que así sea. Que así sea.